Los personajes nacionales hablan del Tolima en Econoticias. Para Ecos del Conveima es motivo de especial complacencia presentar a un personaje nacional que desde hace varios años es entrevistado por este medio de comunicación y siempre pues ha sido grato escucharlo y siempre él nos ha atendido. ¿Y de qué manera? Es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estamos con él a pocos minutos de viajar a los Estados Unidos en uno de los viajes que él hace con cierta frecuencia. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Los saluda Econoticias y Ecos del Conveima. Don Arnulfo, muy buenos días. Me complace mucho saludar esta mañana a Ecos del Conveima, a usted personalmente, don Arnulfo, a todos sus compañeros allí en el noticiero, a todos mis compatriotas de Ibagué y del Tolima, y lo hago con inmenso cariño. Pero, señor presidente, el gobierno actual muestra cierto interés en temas como el del marco jurídico para la paz. Hay quienes dicen que lo que busca el gobierno del presidente Santos es facilitar la amnistía para los guerrilleros. En otras palabras, volverlos elegibles. ¿Usted lo piensa así? Me preocupa mucho que eso se esté buscando con lo que se llama el marco legal para la paz, y se lo explico por qué. Porque ese marco legal para la paz trae unos artículos, me voy a referir a uno para no ser fatigoso con ustedes. Un artículo que dice que cuando haya una desmovilización colectiva, entonces se puede dar un cese de la acción penal, y ese cese de la acción penal se da a todos de la desmovilización colectiva. Primero veamos qué es el cese de la acción penal. El cese de la acción es empatizar algo con la justicia, es una amnistía, es un indulto. El cese de la acción penal equivale a decirle, váyase tranquilo si usted no tiene problema. Entonces, si a mí me dicen que eso se le debe aplicar a reinsertados de base, gente que no estado directamente incursa en delitos atroces, yo digo, yo lo aceptaría. Nosotros lo hicimos con 52.000 personas que se desmovilizaron. Pero si uno le aplica eso, apreciado don Arnulfo, a personas incursas en delitos atroces, lo que hace es crear un problema enorme, porque lo que hace es darle a esas personas incursas en delitos atroces darle la posibilidad de, primero, de tener un beneficio equivalente a la amnistía, al indulto. Segundo, de ser elegibles. Y de paso se viola aquel artículo de la Constitución colombiana que dice: los condenados por delitos diferentes al homicidio culposo o al delito político no podrán ser elegidos. Entonces a mí me preocupa mucho este tipo de normas. Ojalá eso no se aprobara en el Congreso de la República. Y lo digo con la autoridad moral de que nosotros nunca permitimos eso en la Ley de Justicia y Paz, que desmovilizó a 35.000 paramilitares y a 18.000 guerrilleros. ¿Usted se imagina qué habría dicho el país donde nosotros hubiéramos insinuado una norma hecha para los paramilitares? Y entonces también en la intención, cuando se proponen estas normas, el país lee que el gobierno lo que quiere es la paz a cualquier costo con las guerrillas. Y eso es muy grave, convertir partidos en candidatos a la presidencia, darles elegibilidad, darles beneficios iguales al indulto, a la amnistía. Y además, ¿qué es lo que se va a negociar con ellos, don Arnulfo? Si en una democracia la agenda económica, social del país se tiene que negociar, se tiene que acordar es en las instituciones de la democracia. Podría estar buscando el presidente Santos, él nos lo ha dicho, pero algunos de sus amigos podrían estar pensando en una especie de procerato del presidente Santos. No le entiendo la pregunta, cuénteme, don Arnulfo. Presidente,
que aparte de esto que estamos comentando, que usted lo está haciendo, también podría pensarse que el presidente Santos buscaría que al retiro suyo, él ha conseguido la paz, por decir algo, ha conseguido la paz, ya estos señores guerrilleros ya nos facilitaron a nosotros el bien de la paz, y entonces estarían como pensando en que el presidente Santos habría que declararlo como todo un prócer. Bueno, ese no es el tema al que yo me deba referir, don Arnulfo. Lo cierto es que el presidente Santos fue elegido por una plataforma que nosotros llamamos del puro centro democrático, que combina la seguridad, la política de promoción de inversiones y la política social. Y empieza a haber un deterioro de la seguridad. Si yo fuera un integrante de las Fuerzas Armadas, hoy diría, ¿para qué expongo mi vida si el presidente Santos lo que quiere es negociar? Yo creo que alguna desmotivación que hay en las Fuerzas Armadas y que se manifiesta en este deterioro paulatino que vamos viendo en muchas regiones en materia de seguridad, se debe a que las Fuerzas Armadas ya han interpretado que el gobierno le pone más énfasis a la negociación con los terroristas que a la política de seguridad. Y uno ya ve casos muy graves. Por ejemplo, yo estuve el sábado en Popayán. En la ciudad de Popayán, ¿qué encontré la gente muy angustiada. Inclusive ya empiezan a perder oportunidades de empleo. Una empresa que iba a instalar allí 2.000 puestos de empleo de buena calidad en lo que se llama call center o que son esos servicios de llamadas telefónicas que van incorporando valor agregado, tecnologías, ingenierías, etcétera. Una empresa desistió de instalar 2.000 puestos de trabajo en Popayán por temor a la inseguridad. Y una señora en Bogotá me preguntaba la semana pasada, bueno, señores presidente, pero usted ve las cosas tan graves. Yo le decía, en unas regiones sí, en otras no. Pero si promediamos el país, vemos que es una especie de país parecido a los años 70, donde crecían y crecían esos focos de inseguridad, no se les prestaba toda la atención y llegamos a esa implosión que casi nos destruye, que vivimos por ahí en el año 2002. Por eso a mí me preocupa este tema y ojalá el Congreso de la República hiciera que el gobierno rectificara en ese tema de lo que se llama el marco legal para la paz. Motivo de gran preocupación para nosotros los colombianos acabar con el fuero militar. ¿Usted lo entiende así? Claro, don Arnulfo, y enormemente preocupado. Yo no entiendo las vanidades de este gobierno. Por ejemplo, en la reunión que tuve yo con 4 parlamentarios del Partido Unidad Nacional hace 2 semanas, lo que les expuse fue lo siguiente. El artículo de la reforma a la justicia, que presume que las conductas de los militares deben ser conocidas por la justicia penal militar, es compatible con los artículos de la reforma del gobierno que crean el Tribunal de Garantías, la Comisión Mixta para Conflictos de Competencia, y se refieren a otros asuntos. ¿Qué les propuse yo? Hombre, estudien la posibilidad de aprobar los dos. ¿Cuál es el vacío constitucional que tenemos hoy? En ninguna parte de la Constitución colombiana dice hoy que el primer conocimiento de la conducta del militar le corresponde a la justicia penal militar. Tampoco lo dice el proyecto del gobierno. Pero eso sí se habría inferido del artículo que el gobierno hizo retirar de la reforma a la justicia. Y algunos dijeron, es que si se presume que debe ir a la justicia penal militar, pues van a acabar con la legislación de derechos humanos. Mentiras, porque esa presunción es desvirtuable. Si en el examen de los hechos constitutivos de investigación se encuentra que son de características que corresponden a la justicia ordinaria, la presunción de que el hecho lo debe conocer la justicia penal militar queda desvirtuada y eso se traslada a la justicia ordinaria. A mí me parece que lo que está avanzando en el Congreso hoy queda cojo, porque se necesita de todas maneras un artículo que diga del cual se infiera claramente, sin equívocos, que de la conducta del militar, en primer lugar, conoce la justicia penal militar. Señor presidente Uribe, en algunas ocasiones
el periódico El Tiempo abandona su línea gobiernista y luego se refieren a algunos términos que a uno le llaman la atención al gobierno actual del presidente Santos. Por ejemplo, hoy, segunda nota editorial del periódico El Tiempo, exigencias inaceptables. Lo único que les faltaba a las FARC, después de haberse atrevido a llamar prisionero de guerra al periodista secuestrado, era proponerle al país nada más y nada menos que un amplio debate nacional e internacional, comillas, sobre cómo deben cubrirse las noticias del conflicto colombiano. Según la versión de la guerrilla hecha pública en un comunicado del 3 de mayo, el problema no son los 405 civiles que tienen retenidos, ni los 4.500 menores que de acuerdo con el bienestar familiar mantienen entre sus filas. El problema es que los periodistas que llevan las Fuerzas Armadas en sus operaciones militares no cumplen el propósito imparcial de informar sobre la realidad, sino el de manipular, cierra comillas, y en un delirante arrebato pedagógico aseguran que no devolverán al periodista francés Langlois hasta que la opinión pública se pregunte qué pasaría si un periodista que con sano criterio informativo acompañara unidades guerrilleras resultara capturado tras un combate. ¿Qué dice el presidente Uribe? Primero, don Arnulfo, eso no es una crítica del periódico El Tiempo al presidente, ni al gobierno, es a la paz. Una de las cosas que a mí me preocupa es que hay países en América Latina donde los gobiernos van anulando la libertad informativa y la libertad participativa. Uno ve que esa es una de las características de la nueva dictadura de Venezuela. Para allá va Ecuador. Hay síntomas en esa dirección en Argentina. Pero también en Colombia hay problemas, porque aquí el gobierno no los cierra. Pero hay unos medios nacionales que por amiguismo, por pauta publicitaria, han perdido el camino de cumplir el deber de informar y de orientar imparcialmente y se han dedicado a ser órganos de propaganda del gobierno. Cuando el medio renuncia a su independencia y por la pauta publicitaria o por el amiguismo se convierte en órgano de propaganda del gobierno, en ese momento se está perdiendo una posibilidad de participación pluralista que es fundamental para la democracia. Lo que se dice sobre esa exigencia del grupo terrorista de la FARC, eso es inadmisible. Unos bandidos que no han hecho sino amedrentar, extorsionar, poner bombas, matar, ahora hablando de libertad de prensa. Eso es inadmisible desde todo punto de vista. Lo que sí hay que nos deberían contar a los colombianos es por qué está ese periodista allí, quién le dio permiso y con fundamento en qué le dieron permiso. Algunos críticos del gobierno actual que los gastos son tan exagerados que han sido creados más de 11.000 cargos. Una burocracia para muchos inaceptable, señor presidente. Así es, don Arnulfo. Si algo hizo el gobierno nuestro fue introducir austeridad. Esos 11.000 cargos que en informes del mismo gobierno valían el año pasado 330.000 millones, sin la prima técnica. Eso es lo que ha dicho planeación, no lo digo yo. Y si usted le suma eso, el ajuste para 2012 y el valor de la prima técnica, eso se le puede aproximar a 500.000 millones. Con 500.000 millones usted hace 160.000 viviendas sociales. ¿Cuántos cupos universitarios crea con 500.000 millones? Con 500.000 millones usted puede mantener adicionalmente 400.000 familias en acción por año. ¿Cuánto problema le resuelve a los hospitales colombianos con 500.000 millones? El tema hoy no es la vieja disputa entre el neoliberalismo, que acababa el Estado derogándolo, y sectores de la socialdemocracia o socialistas que acababan el Estado recargándolo de costos. Yo creo que hay que salir de esa contradicción, una contradicción de sectores opuestos que concluyeron en lo mismo, en la destrucción del Estado. Hoy lo que necesitamos es un Estado austero, eficiente, que promueva la inversión
y que no le quite los recursos a lo social. La idea que yo le dejo hoy a mis compatriotas del Tolima y Ibagué es esta: ¿qué es mejor? ¿500.000 millones en burocracia o 160.000 casas nuevas por año? ¿Qué es mejor? ¿500.000 millones en burocracia o 400.000 nuevas familias en acción que se les pueda dar sostenibilidad por año? ¿Qué es mejor? ¿500.000 millones en burocracia o resolver graves crisis de los hospitales? Yo veo en el gobierno una tendencia de burocratización y al mismo tiempo poco a poco van marchitando la política social y ostentación. La cumbre de Cartagena se pudo hacer con menos dinero, se pudo hacer sin ostentación. Con 12 regalos de esos de 2,5 millones de pesos se hace una vivienda social. Y eso le luce mal al país. Un país con pobreza, con inequidad y con esa ostentación. Eso es un desafío a la democracia. Claro, como el gobierno vive de encuestas, vio que se le salió mal, y ahí mismo salió a taparlo, a ofrecer vivienda gratis. Como el gobierno vive de encuestas, vio que le salió mal el tema de proponer la legalización de la droga. Y entonces ahí mismo salió a tapar eso y a proponer 100.000 viviendas sociales. Dos analistas acá de Eco Noticias quieren hacerle unas preguntas. Entendemos que usted está ya próximo a viajar a los Estados Unidos. En primer lugar está Jorge Enrique Palacios. Gracias, don Arnulfo. Expresidente Álvaro Uribe, un saludo muy especial desde la capital musical de Colombia, Ibagué. Doctor Álvaro Uribe, usted fue el principal mentor de la aspiración presidencial del doctor Juan Manuel Santos y hoy es el principal opositor de este gobierno. Definitivamente esas diferencias que usted tiene con el actual mandatario son irreconciliables. Doctor Palacio, lo que pasa es que si usted compara la plataforma que sirvió de base a la elección del presidente Santos y muchas de las políticas de su gobierno, política de legalización de drogas, política de deterioro de la seguridad democrática, política de conectarle al gobierno de Venezuela sus prácticas dictatoriales y el escondite de la FARC, política de burocratización, eso es contrario a la plataforma que lo eligió. Entonces, yo reclamo, y por eso le hablo a los colombianos, y agradezco mucho a Ecos del Conveima, yo reclamo, no como expresidente, sino como elector, porque bastante influyó la plataforma de nuestro gobierno en la elección del presidente Santos. Y me preocupa, doctor Palacio, mire, hay problemas que en un momento no se ven, pero sus consecuencias aparecen muy gravemente posteriormente. El burocratismo colombiano de principios de los años 90, inicialmente no se vio, pero llevó a que el país, que estaba en equilibrio fiscal en el año 1990, en el año 2002 tuviera un déficit de más del 6%, que yo heredé de cuando era ministro de Hacienda el doctor Santos, y era director de planeación del actual ministro de Hacienda. El burocratismo inicialmente no dejó ver su impacto perverso en el endeudamiento, pero en esos 2 años, entre 1990 y el año 2002, el país pasó de un endeudamiento del 12-14% del PIB a un endeudamiento del 48%. Dirán, ¿no? ¿Por qué Uribe se queja de que se gasten 500.000 millones en burocracia si el año pasado se recaudaron 86 billones? Aparentemente es muy poquito, pero así se empieza a quebrar a los gobiernos, a quebrar a los estados, así tome tiempo. Y si se ha tenido una bonanza de recaudo, ¿por qué se van a gastar esa bonanza de recaudo en burocracia cuando usted, por ejemplo, ve una tremenda crisis hospitalaria hoy en toda Colombia? El analista de Econoticias, doctor Juan Espinosa, le pregunta al expresidente Uribe. Doctor Álvaro Uribe, buenos días. Los tolimenses y los colombianos le tenemos una inmensa gratitud por sus logros y en especial por aquellos relacionados con la paz. Muy seguramente a muchos colombianos y a muchos tolimenses nos gustaría tenerlo de nuevo como presidente. Quisiéramos escuchar de sus propias palabras, no obstante las restricciones jurídicas que hay en el país, si usted quisiera volver a ser presidente de los colombianos. Doctor Espinosa, yo quiero servir en la política por el resto de mis días. Es mi deber con Colombia. Mientras Dios me dé energía, vida y salud,
Yo no puedo darle la espalda al debate en un país al que quiero, que me honró eligiéndome presidente de la República en 2 ocasiones. Pero de ninguna manera aspiro o aspiraría a la presidencia de la República. Lo que sí quiero es ayudar a que este debate contribuya a que Colombia, que traía un buen rumbo, no se vaya saliendo de él, porque ahí nos van sacando. Poco a poco nos van sacando del rumbo, casi que de manera imperceptible. Y de pronto nos va a pasar lo del río. Cuando el río se va retirando imperceptiblemente de un cauce, de pronto la gente amanece sin darse cuenta en la otra orilla. Es tal que nos va retirando del rumbo y dentro de un tiempo amanezcamos en la otra orilla. Ahora, lo que sí quiero es trabajar todos los días, pero yo sé hacer política y me gusta hacer política sin que yo sea candidato, apreciado doctor Espinosa. A ver, el presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿estaría usted ya pensando en algunos nombres como candidatos presidenciales, o por el otro lado, usted se mira al espejo y dice, yo después de haberme metido en esto, de ser prácticamente el autor de la elección del presidente Santos, y ahora yo también... Primero que todo hay que pensar en esta coyuntura del país. A mí me preocupa lo de la inseguridad, el burocratismo, el tal marco legal para la paz, la ausencia del fuero militar, esas relaciones con Venezuela. Me preocupa todo eso, la crisis hospitalaria. Segundo, de miras al tiempo futuro, pues yo le he hablado a colegas suyos que me han hecho la misma pregunta sobre grandes líderes. Ojalá unos colombianos muy importantes que le voy a mencionar estén totalmente integrados por el país, con el país, se hagan conocer, asistan a todas las regiones, a todas las ciudades, a todas las universidades, a los sectores sociales, laborales, empresariales, comuniquen sus tesis, tengan un diálogo con los colombianos. Me refiero, por ejemplo, a Oscar Iván Zuluaga, a Juan Lozano, a Marta Lucía Ramírez, a Luis Carlos Restrepo. Hay que tener en cuenta al propio vicepresidente Angelino Garzón, a mi noble amigo, el vicepresidente Francisco Sánchez, que ha hecho una labor tan tesonera, de tanta consistencia. Y en la costa caribe colombiana hay una personalidad nueva, excelente, que es Alex Char, exalcalde de Barranquilla. Señor presidente Uribe, el martes de la próxima semana comenzará a aplicarse el Tratado de Libre Comercio. ¿Usted contribuyó y de qué manera a la aprobación de este Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? A los colombianos, en particular a usted, ¿qué le espera o qué nos espera del TLC? Don Arnulfo, nosotros encontramos un país que había hecho una apertura económica unilateral. Había entregado su mercado al mundo, pero se había preocupado poquito por abrir mercados. Solamente teníamos acuerdos con la comunidad andina y un acuerdo sumamente superficial con México, que se profundizó en nuestro gobierno un poquito. Y de pronto los Estados Unidos nos daban preferencias unilaterales, que eso es muy precario, lo mismo Europa. Nosotros dijimos, hay que pasar de la apertura unilateral a los acuerdos. No solamente abrir nuestro mercado, sino que nos abran los mercados de los otros países. Hicimos acuerdos con 42 países, el de los Estados Unidos es uno. En el Tolima se discutió mucho el tema del arroz. Se tomaron en el tratado una serie de medidas, pero los arroceros del Tolima incidieron mucho para que naciera la ley de agroingreso seguro. El ministro de Agricultura ha dicho, es que no dejaron listo al país para el tratado. Hombre, el país se estaba listando nuestro gobierno, eso no es fácil de la noche a la mañana, pero dejamos un gran instrumento que se concertó, que era la ley agroingreso seguro, para darle apoyo a los agricultores a fin de que puedan ser competitivos con los agricultores de los Estados Unidos, de Europa, que tienen grandes subsidios, o con los agricultores de Brasil, que tienen grandes economías de escala, o con los agricultores de Argentina, que tienen una de las despensas agrícolas de mejor tierra del planeta, que es la pampa argentina. Ojalá instrumentos como la ley de agroingreso seguro se apliquen sin
sin ese carácter malicioso del Ministerio de Agricultura, que para unas cosas la invocan, para otras no, y lo primero que hacen es como la quieren aplicar, pero como que la ocultan, como que les da pena y le cambian de nombre, cuando ese es un instrumento necesario para la competitividad del sector agropecuario. Yo, si no tuvieran otra pregunta, me despediría. Tengo que viajar mañana, pero tengo una serie de compromisos hoy. Sin embargo, siempre me da mucho gusto hablar con ustedes en Ecos del Compeima. Les tengo inmenso aprecio y les tengo un cariño y una gratitud incancelables a mis compatriotas del Tolima. Presidente, pero déjenos hablar un poquitico más, ya que antes de despedirse ustedes nosotros, el partido de la U, el partido que usted creó, que usted fundó, ese partido va a existir siempre, ese partido va con rumbos ciertos para la campaña presidencial, o qué espera el presidente Uribe de este partido de la U, que sea manejado, que sea manipulado desde el gobierno nacional por el actual presidente. Mire, don Arnulfo, a mí me parece que los partidos, máximo un partido que eligió al presidente, deben tener relaciones constructivas con el gobierno. Yo a eso no me opongo. Lo que sí me parece grave es que el partido pierda la capacidad de deliberación, que no la debe perder. Y me parece grave que el presidente de la República amenace al partido. Hace poco los amenazó, les dijo que los iba a derrotar. Entonces, en lugar de existir una deliberación constructiva, existe la amenaza del Ejecutivo. Y le ponen a un dilema, o me aprueba todo, o lo derroto. Y el gobierno tiene la munición de la burocracia, los contratos, los auxilios, etcétera. Eso es muy grave. Yo creo que el partido debe ser constructivo con el gobierno, pero debe ser deliberante. Hay unos temas muy delicados que hemos repasado aquí. Se viene ese tema de la reforma tributaria, el partido tiene que ser deliberante. Tiene que ser un partido de opinión, no un partido de acuerdos clientelistas. El partido del Congreso tiene un deber que representar a la opinión. Es mucho más importante representar a la opinión que los eligió que someterse al gobierno por el látigo burocrático. El partido tiene que ser un partido puro centro democrático, donde concluyen la seguridad, la promoción de inversión, la política social, el Estado austero, el Estado austero. El partido tiene que ser un partido de alianzas, un partido no sectario, pero eso no le puede llevar a que en nombre de las alianzas acepte la renuncia a los postulados que le crearon. En una caricatura de hoy, del Tiempo, sobre la mirada china, hay algo simpático. Aparece el presidente Santos con su vestimenta china. Le preguntan, ¿y Uribe? Y responde, me tiene mamado. Pero no era así, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a decir, don Arnulfo? ¿Qué vamos a decir? Presidente, entendemos, ya se van a despedir de ustedes, estos analistas. En primer lugar está Juan Espinosa. Doctor Álvaro Uribe, para nosotros es un honor tenerlo aquí en Ecos del Compeima. Tengo una última inquietud. ¿Cree usted que la justicia se ha ensañado con su equipo de gobierno? Hombre, indudablemente, alguna vez le repetí todo el tema de Ecos del Compeima. Si Andrés Arias hubiera robado un peso, yo no lo defendería. Mire, la prueba del ensañamiento es que la señora fiscal anterior, que lo acusó, que lo hizo meter a la cárcel, que pidió para él medida de aseguramiento, siendo fiscal todavía, pronunció un discurso vinagre, lleno de pasión, un discurso visceral contra el doctor Andrés Arias. Eso, en otras partes del mundo, sería prevaricato y la habrían llevado a la cárcel. Entonces se le ocurre a la fiscal que imputa a una persona, propone para él medida de aseguramiento, enseguida descargar sobre esa persona un discurso político visceral. Eso es una prueba de que se procedió con ánimo prevaricador. Lo que pasó en la elección de la fiscal en la Corte Suprema es muy grave. En otro país algunos magistrados estarían en la cárcel, porque se violaron el reglamento, como lo dijo claramente la sentencia del Consejo de Estado.
Y si hay tanta gente humilde en la cárcel, por aquel principio de que la ignorancia de la ley no es signo de responsabilidad, porque es el signo de responsabilidad por la violación de la ley al más alto órgano de la justicia. Y eso lo hicieron simplemente porque un sector estaba empeñado en afectar a la administración que nosotros dirigimos. Ha sido un tiempo muy difícil, estamos en un tiempo muy difícil, pero estamos en la lucha, querido doctor Espinosa. Y pregunta Jorge Enrique Palacios. Gracias, don Arnulfo. Doctor Álvaro Uribe, usted tuvo una participación muy brillante en el contexto nacional en el reciente proceso electoral. En el departamento del Tolima fue por todos conocida su participación y activismo en las campañas del doctor Luis Fernando Caicedo Lince a la gobernación, doctor Ricardo Ferro Lozano a la alcaldía de Ibagué. ¿Usted qué mensaje le transmitiría hoy a los 180.000 tolimenses que creyeron en ese proyecto y especialmente al doctor Caicedo, al doctor Ferro, al doctor Óscar Barreto Quiroga, exgobernador del departamento del Tolima? Hombre, que sigan en la actividad política, en un diálogo con la comunidad y una actitud muy constructiva frente al gobernador actual y frente a los alcaldes. Usted recordará que yo, no solamente en el Tolima, sino en todo el país, y acompañaron a los candidatos, pero lo hice con inmenso respeto por aquellos que con ellos competían. Entonces mi recomendación es mantener el diálogo con la comunidad, no desaparecerse de la escena política, pero tener una actitud muy constructiva con el gobernador del Tolima y con los alcaldes. Presidente Álvaro Uribe Vélez, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, y ojalá retorne a estos micrófonos lo más pronto posible. Usted sabe que esta es su casa, señor presidente. Don Arnulfo, mi gratitud infinita, y por esos micrófonos suyos tan generosos conmigo, yo le digo al pueblo tolimense que le tengo muchos agradecimientos, que tengo mucho afecto por esa gran tierra que fue tan noble y tan generosa conmigo y que siempre deseo lo mejor para el Tolima. Muchas gracias. Gracias al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, hablado en forma exclusiva por Econoticias.